Les he dicho todo lo anterior, dice el Señor Jesús. Así que si tú en casa vas a leer el pasaje, vas a leer todo lo anterior que el Señor Jesús les está diciendo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, dice Jesús. Para que en Jesús tengamos paz. Aquí en el mundo tendremos muchas pruebas y tristezas. Y no quiero que te deprimas ni nada. Es una advertencia del Señor. Aquí tendremos situaciones difíciles. La Reina Valera, la versión Reina Valera dice, en el mundo tendrán aflicciones, dice la Reina Valera. Aquí se nos dice pruebas y tristezas. Pero mira lo que dice el Señor Jesús. Pero anímate, porque Él ha vencido al mundo. Él venció al mundo. Así que, ¿qué te parece si te animas conmigo dándole gloria al Señor? Él ha vencido al mundo. Él ha vencido. Amén. En Él tenemos paz. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. En Él tenemos paz. Pero la verdad es que a veces no tenemos paz cuando caminamos por la vida, cuando caminamos por el mundo, sin permitir que Dios sea nuestra fuente de ánimo. Y resulta que nuestra fuente de ánimo son situaciones, son logros personales, son metas, son personas, son incluso, ¿por qué no?, sustancias las que nos dan ánimo. Pero el Señor Jesús dice que nos dice esto para que en Él tengamos paz, para que en Él nos animemos. Es Él el que causa en nosotros el ánimo en medio de toda circunstancia. No nuestras metas, no nuestros logros, aunque sí, no tienen nada de malo que todos nosotros tengamos metas, estudios. Yo le digo a los muchachos siempre aquí, chicos, estudien. El cristiano tiene que estudiar. El cristiano tiene que alcanzar esferas que otros han alcanzado, pero que no tienen el temor de Dios. Los muchachos tenemos que estudiar. Tenemos. Los muchachos de espíritu tenemos que estudiar también. Es que Pablo, tú lo ves en la Biblia, Pablo fue una tremenda estrategia del Señor. Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel, una de las mejores universidades de la época. También tenía una profesión artesanal, hacía carpas, hablaba varios idiomas. Fue una tremenda estrategia. Pero todos esos logros no son nada delante de la presencia de Dios. Todos esos logros a veces no son nada, no son nada en la crisis. Pero es en esa crisis, en esa bendita crisis, donde el Señor nos presta el espacio para que seamos entrenados. Ese es el propósito de la crisis. En cada crisis acercarnos más al Señor, conocerlo más a Él. Y nosotros estamos pasando una época de crisis. Y yo confío que tú y yo pasemos esa crisis, pero usándola correctamente. Para la causa por la cual el Señor la permitió, por decirlo así. Porque experimentamos crisis, familia. Y sí, venimos a las crisis. Y cuando hay crisis, muchos de nosotros nos hemos acercado al Señor en épocas de crisis. Muchos nos hemos quedado. Muchos, después de que Dios resolvió la crisis, nos hemos ido. Pero esa crisis que nosotros enfrentamos es un entrenamiento para el día a día. Y quiero mostrarte un video de una señora que me encantó del entrenamiento que hace del día a día. ¿Puedes mostrarlo primero, por favor? Dale chance a que puedan apagar las luces, cielito bella, preciosa de mi corazón. Si puedes apagar las luces ahí. Gracias. Yo hago esto para poder hacer esto. 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 Yo hago esto para... Y yo puedo hacer eso. Dicen, haga eso para que pueda hacer lo otro. Es que me has dado un punto. Me has dado un punto. Yo hago esto para poder hacer eso. ¿Sabes qué? ¿Por qué a veces viene la crisis? Para que podamos hacer lo demás. La crisis tiene el propósito de acercarnos al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por crisis y ahí decimos, Señor, ayúdanos? Yo sí. A veces no creíamos en Dios. Pero en el momento de la crisis decimos, ¿será que hay un Dios que me salve?
Y lo ha hecho. Ese es el propósito de la crisis. Pero resulta que a veces pasa la crisis y no la usamos para que cumpla los propósitos por los que fue enviada. Y hacemos todo lo contrario. Y la crisis la sufrimos, pero nos vamos. Y viene la crisis y no fortalece nuestros músculos espirituales. Viene la crisis, buscamos a Dios, pero luego nos vamos. Viene la crisis y nos fortalece nuestros músculos, pero nos fortalece para hacer otras cosas que no era el propósito por el cual estábamos siendo ejercitados, entrenados. Y te voy a poner un video que es bien chistoso, el siguiente, de cómo a veces usamos eso para hacer lo que no es. Hago esto para poder hacer esto. Dime que traes un repuesto. Hago esto para poder hacer esto. Hago esto para poder hacer esto. Hago esto para poder hacer esto. Se sintieron identificados, ¿no? Es que la crisis es para fortalecernos. La crisis es para fortalecer nuestros músculos espirituales y para ver el obrar de Dios en medio de toda circunstancia. Ese es el propósito de la crisis. El propósito de la crisis es fortalecernos para nuestro día a día. No. Pero es que aunque suene gracioso, aunque se vea gracioso, me encantó el video. La señora no es chupina, según lo que supe ahí, sino que tiene una página de humor. Pero la crisis es para entrenarnos. La crisis es para encontrar a Dios, como la semana pasada nos predicaba Kim, para encontrar a Dios en medio del desierto. Para fortalecernos en esas cosas cotidianas. En esas cosas cotidianas de nuestro día a día que a veces decimos, pero Señor, ¿por qué? Cuando alguien dijo por ahí, la pregunta correcta es ¿para qué? Y nosotros estamos hablando y viendo y viviendo en medio de esta situación difícil, con esta tremenda crisis que estamos viviendo aquí en Minnesota. Pero hay crisis que son totalmente notorias. Hay enfermedades que tú ves, estamos en crisis porque mi cuerpo está enfermo. Tal vez hay crisis financieras. Tal vez hay crisis que no nos podemos hacer ciegos. Hay crisis en la pareja. Crisis que se ven totalmente. Pero mi pregunta el día de hoy, para ir más profundo allá en la crisis, ¿qué de esas crisis que están ahí, pero que la escondemos al cerrar la puerta? ¿Qué de esas crisis que las conocemos, pero nos hacemos como que no pasa nada? Como los niños, ¿no? No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Sabemos que hay una crisis. Esa crisis que está ahí, pero enfrente de todos estamos sonrientes. Y nos llevamos bien, mi amor, y en casa. Y en casa. ¿Qué de esas crisis solapadas? ¿Qué de esas crisis enmascaradas? Y yo no vengo hoy día que estamos terminando una crisis, viniendo a meter el dedo en la llaga por una nueva crisis, no. Pero yo creo que el Señor nos ha permitido estar en crisis que son muy notorias para que también nos pongamos pilas con las crisis pequeñas en casa. Dios quiere ser el que nos anima. Dios quiere ser el que nos da paz. El mundo no nos da la paz total que sí nos da Jesús. Hoy yo quiero que tú y yo tal vez metamos el dedo en la llaga, mirando delante del Señor esas crisis pequeñas que atravesamos en casa. Esas crisis que a veces son como las letras del contrato pequeño. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. En esta temporada estamos con Antoine haciendo unos negocios y la persona que nos ayuda me dice, ¿pero leíste las letras pequeñas? No. Ok, mira lo que dice. Ok. Y yo no sé si les ha pasado, pero esas letras pequeñas, las crisis son como esas letras pequeñas, las crisis ocultas, son como esas letras pequeñas que no leemos, que no prestamos atención, pero que nos meten en problemas
y que tenemos que prestarles atención para poder salir de dificultad. Quiero hacer una comparación con esta crisis que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y como te digo, que enfrentamos con el día a día. Como por ejemplo, te digo, cuando tú y yo hemos estado en un trabajo y tú aceptaste el trabajo, pero el trabajo no era lo que tú esperabas. Llevas años en ese trabajo. Es una crisis, porque tú vas porque tienes que ir. Esas crisis de pareja a veces, que tal vez venimos a la iglesia agarraditos de la mano, como te decía, y estamos las 2 horas de servicio agarraditos de la mano, felices, pero resulta que en la casa ya no hay pasión, ya no hay amor, pero nos hemos acostumbrado a fingir delante de los demás. Y estoy hablando para los solteros, por si acaso, no se me están riendo a los casados, no los solteros. Están riendo a los casados. Cosas cotidianas, iglesia, que como te digo, como esas letras pequeñas, a veces no le prestamos atención, pero hay que prestar atención. Tenemos que mirarlas, no dejarlas bajo la alfombra, no cerrar la puerta y hacer como que aquí no pasa nada. Jueces capítulo 4, versículo del 1 al 3. Voy a estar en estas dos, en el pasaje de Juan 16:33, pero también quiero estar en Jueces 4 y 5. Si tú estás anotando, por favor, Jueces capítulo 4, Jueces capítulo 5 y en casa, por favor, lee. Mira lo que pasa aquí en esta historia. Empieza así, donde están los puntitos suspensivos, yo omití un montón de nombres para ir a lo concreto, pero dice así. Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Mira. Volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces, el Señor los entregó a su suerte, por decirlo así. El Señor los entregó a un rey cananeo. El comandante de este ejército, de este rey cananeo, el comandante de este ejército era Sísara. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. El pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y esta es una frase que vamos a encontrar en casi todo el Antiguo Testamento. Entonces el Señor los entregó a sus decisiones, y estas decisiones los llevó a estar cautivo, en este caso a este rey Jobín de Cananeo, ¿no es cierto? De Canaán. Pero aquí estaba este capitán de este ejército, que era Sísara. Pero lo que me llama la atención es que durante 20 años este señor los estaba oprimiendo. Oye, no era una crisis de 3 meses, 2 meses, era una crisis durante 20 años. Ellos ya se habían acostumbrado. Ellos ya estaban entrenados en esta situación. Esta crisis tenía 20 años, dice, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. ¿Qué crisis nosotros llevamos tiempo ya viviendo? Y hoy el Señor te está diciendo, ponle atención. Una vez más, no es con el ánimo de señalar, ni lastimar, ni incomodar. Es con el ánimo de hoy tomar medidas. Porque cuando tú dijiste que sí y te comprometiste con esta persona, no sabías que iba a ser difícil. Y llevan años en crisis y ya se han acostumbrado. Pero hoy Dios dice, no, yo puedo obrar ahí. Yo quiero restaurar. Porque Dios ha visto que ustedes tienen años como pareja y cada vez la relación es más distante y más fría y ya por poco vamos a dormir en cuartos diferentes. Y Dios te dice, no, eso es una crisis disimulada. Tienes que intervenir ahí. El Señor quiere intervenir ahí.
Porque tal vez en la crisis constante, tal vez cuando tú diste a luz a ese bebé precioso, no sabías que a los 16, 17, 18, 20 años iba a haber dificultad y tú has tenido constante dificultad. Pero el Señor te dice, hoy quiero también estar en esa crisis. Hoy quiero estar en esa crisis. El Señor no quiere dejarnos a la buena nuestra. Él quiere estar ahí. Por eso nos advierte que el pueblo de Israel una vez más. Pero cuando el pueblo clamó, el Señor vino, intervino y dijo, aquí estoy. Eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy con cada uno de nosotros. Esas crisis que tú y yo solemos ocultar o nos hemos acostumbrado o que nadie sabe. Y para rematar el día de hoy, las redes sociales nos muestran historias que uno dice, ¿por qué yo no tengo un marido como ese? ¿Por qué mi casa no es como la de allá? Porque las redes sociales no te muestran la realidad. Te muestran un hombre musculoso, guapo, alto. Yo qué sé, lo que les guste a ustedes. A mí me gusta chiquito y peludo, mi marido. El internet nos muestra, a otros les gusta calvito, ¿no es cierto? Ahí sí. Pero las redes sociales nos hacen incluso a veces sentirnos mal, ¿no es cierto? Y se ven tan lindas así, no sé, les toman las fotos de arriba, no les sale papada, yo salgo en todas esas transmisiones con una cosa acá. ¡Oh! Pero es que luego las noticias nos revelan que eso era una mentira. Que esa mamá que era tan linda, que nunca se enojaba, lamentablemente maltrataba a esos niños. Porque eso es una crisis que estaba oculta. Y el problema de la crisis oculta es que llega un momento en que nos convencemos de que eso es verdad. Cuando Dios quiere intervenir en esas crisis solapadas, en esas crisis ocultas, en esas situaciones que la verdad es que a veces ya nos da vergüenza o que ya nos hemos acostumbrado porque toda la vida ha sido así y han estado ocultas. Déjenme decirles que hace algún tiempo, uno de mis hijos cuando estaba pequeño, nos gustaba que leyeran, ¿no? Y pues había uno que, ¿qué fue? Estar leyendo, a ver qué página baja y ver qué decía. O nosotros les leíamos y todo eso. Pero había uno bien lindo. Él se sentaba todos los días en un sofá, café bien bonito, y agarraba su libro y leía. ¡Ay, qué lindo! Entonces yo limpiaba por abajo y que no interrumpirle a mi chiquito que estaba leyendo y todo. Pero no sé, por esas cosas de la vida, un día decidí mover el mueble. Y cuando muevo el mueble, y digo cochino mueble literalmente, el sinvergüenza estaba leyendo los libros, pero resulta que tenía la costumbre de sacarse los mocos y pegarlos en el sofá. Ese sofá estaba lleno de mocos en lados secos, pero estaban escondidos. Nadie los veía. Él estaba leyendo. Él estaba siendo responsable. Bueno, le tocó luego lavar el mueble. Pero ¿cuántos de nosotros a veces escondemos ciertas situaciones? Y una vez más, nunca con un dedo señalador, sino como el papá siempre lo hace, como nuestro Padre Celestial, con lazos de amor. Dios quiere que tú estés bien. Dios no quiere que estemos en prueba y en dificultad. Pero la ausencia de Él en nuestras vidas trae crisis tras crisis tras crisis. Los dejó en manos del comandante, dice la palabra de Dios. Crisis tras crisis, porque Dios ya no está ahí. Pero Dios, ¿por qué me has abandonado? No, Dios no te abandonó. Tú dejaste de hacer su voluntad, de escucharlo hace mucho tiempo. Y Él hoy te dice, yo quiero intervenir en esa crisis que ya te acostumbraste, que ya es tan normal ni siquiera hablarnos. O ir a las reuniones familiares y ni siquiera nos tomamos en cuenta porque sabes que está la persona que no te cae, pero ahí estás y has decidido mantener la distancia. Has decidido aislarte. Has decidido irte y ¿por qué no has decidido incluso cambiarte de iglesia? Cuando Dios no te pide eso, sino que Dios te dice, trae esa crisis a mí.
Trabajemos en la crisis. La crisis no se la puede ocultar, porque las crisis ocultas llega un momento en que salen a la luz. Las crisis ocultas son las que más daño provocan a nuestro interior. Las crisis ocultas son las que más nos duelen. Las crisis ocultas son las que más dañan y lastiman nuestro carácter. Por eso hay ira, por eso hay defensividad, porque hay una crisis que no ha sido procesada por el Señor. Por eso respondemos enojados, por eso tenemos orgullo, por eso tenemos enojo, porque Dios no ha obrado en esa crisis, porque no se lo hemos permitido, porque la hemos ocultado, porque hemos mostrado la cara linda, pero no le hemos dicho, Señor, yo necesito que tú intervengas en esa crisis. En esta relación donde mi esposa me amenaza hace rato que cuando los niños ya estén grandes yo me voy, hay crisis. En esa relación que tú tienes con cosas que no te hacen bien, crisis. Pero que como nadie sabe, no pasa nada. Crisis. O ese hijo, como te decía, que tú sabes que está en diferentes crisis. Dios quiere intervenir en esas crisis cotidianas, en esas crisis del día a día. Ira, orgullo. Y a veces nos hemos convencido, no, es que ese es mi carácter. Nuestro carácter ahora es el carácter de Cristo. No es que yo soy así porque yo soy de este pueblo y los de ese pueblo, o yo soy así porque yo soy costeña. Pero ese no es el carácter de Cristo. Es el resultado de una crisis que ha sido enmascarada. Es el resultado de una crisis que hemos ocultado por años y que nos lastima, nos carcome, nos entristece y se nota en nuestro rostro. Y estamos ahí y no tenemos la valentía para decirle, Señor, interven. Y yo oro porque el Señor a cada uno de nosotros nos revele esa crisis que tenemos que ponerla a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Porque el problema de la crisis oculta es que solo, como te digo, se oculta un tiempo, pero lastima durante mucho tiempo, transforma nuestro carácter y no de una forma adecuada. Situaciones difíciles de resolver, más difíciles incluso que la situación migratoria, porque esa la tenemos de frente, la conocemos, la sabemos. Estas otras, tal vez ya nos hemos desensibilizado a lo que está ocurriendo. Pero aún ahí hay solución. Aún ahí hay solución porque Dios nos da estrategias. Dios nos da estrategias para que tú y yo podamos hacerlo. Para que tú y yo podamos hacerle frente, así como lo que te leía del pueblo de Israel, hasta que, 20 años esperaron para clamar al Señor. Hasta que el pueblo clamó al Señor. Oye, el Señor podía mandar un rayo y matarlo. ¿Sabes? Si tú lees la historia, ¿qué es lo que hace? Císara tenía 900 caballos, carros de metal pesado, de hierro, ¿no es cierto? Cuando el pueblo clamó, el Señor vino, tú vas a leerlo, hizo que un río subiera. No pudieron salir con sus carros de hierro. Se ahogaron todos. Pero cuando el Señor clamó, ¿por qué esperaron 20 años para clamar al Señor? ¿Por qué esperas tanto para clamar al Señor ahora en tu crisis? El Señor quiere obrar. La crisis es pasajera si tú pones a Cristo en primer lugar. El valle de sombra de muerte por el cual no temeremos mal alguno si es que el Señor está con nosotros, es pasajero. Pero como te decía hace 2 semanas, lo que es permanente es habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Es ahí donde nos tenemos que quedar, en su presencia. Es ahí en su presencia. Por eso el Señor nos da estrategia y hemos estado también hablando en esta temporada como comunidad inmigrante, que ha migrado a este país. Proverbios 22:3, salud. Proverbios 22:3 dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones.
El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. El prudente se anticipa al peligro. El Señor nos da estrategias para la crisis. Tomamos medidas y definitivamente la primera medida que tú y yo podemos tomar es darle a Dios el control de esa situación, invitarlo a esa situación. Como personas prudentes debemos tomar medidas, iglesia. Tú y yo debemos tomar medidas en toda circunstancia. Definitivamente, te repito, en primer lugar, buscar al Señor en medio de toda circunstancia, clamar delante de Él, buscar su presencia. Sí, definitivamente eso es lo primero. Pero también nos dice aquí que el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¿Qué medidas tienes tú que tomar? ¿Qué medidas en esa crisis de salud? Porque tal vez tú te has convencido, es que yo soy, yo hipertenso, es que yo soy, pero tal vez si es que tú empiezas a permitir al Señor que entre, Él puede hacer un milagro definitivamente, pero también si tomas precauciones y empiezas a comer diferente o empiezas a hacer ejercicio, ¿por qué no? Mateo 10:16 dice, los envío, Jesús una vez más hablando dice, los envío como ovejas en medio de lobos, por todos lados. Estoy mal en la lectura hoy día. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Me encanta. La Reina Valera, la otra versión, la versión más clásica, dice, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Y yo me acuerdo que cuando yo recién me hice cristiana decían, manso, pero no menso. Tú y yo somos mansos. Tú y yo tenemos que ser inofensivos. Porque tenemos el carácter de Cristo. Y eso no quiere decir que nos van a pisotear, que van a hacer lo que nos dé la gana. No, no. Dejamos que Dios pelee por nosotros. Pero somos astutos como serpiente. Y tomamos medidas. Somos prudentes. Y prevenimos antes de que venga el peligro. El Señor nos da estrategias en su palabra. ¿Qué medidas preventivas debes tomar? ¿Qué medidas preventivas debes tomar en tu situación migrante de inmigración? ¿Qué medidas preventivas debes tomar en tu relación? Porque la vez que no va a nada bueno, ¿qué medidas debes tomar? ¿Dónde tienes que ser astuto, pero también manso? Dios nos da las estrategias. Y además nos da su presencia que interfiere en las cosas que no podemos hacer. Porque nosotros hacemos, como dijo alguien por ahí, lo posible, pero Él hace lo imposible. Las estrategias que Dios nos ha dado implican a ti también como parte importante de la estrategia. Tú eres parte de la estrategia de Dios. Tú eres parte importante del plan de salvación de Dios para el mundo y para tu casa también, para tu vida. Tú y yo somos parte importante. No, es que mi mamá me tiene que llevar a la iglesia. No, es que mi esposo tiene que ir para que yo vaya. No. Cada uno de nosotros somos importantes. Y en esta historia que te estoy hablando del pueblo de Israel, esta historia que estoy hablando del pueblo de Israel, en donde había esta situación, donde Dios los dejó esos 20 años hasta que ellos clamaron. Dice la palabra que cuando ellos clamaron, ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel. Jueces capítulo 5, versículo 7 dice. Jueces capítulo 4, versículo 3. Ya lo leímos, disculpa, el siguiente. Jueces capítulo 5, versículo 7. Gracias, mi amor. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel hasta que Débora surgió como una madre para Israel. ¿Y sabes por qué te pongo ese pasaje, esa historia de Débora? Porque si hasta hace poco a la mujer le costaba mucho esfuerzo ser parte de la solución, ser parte de una sociedad, ¿cuánto más en ese tiempo? Pero me encanta que en la época de dificultad, cuando el pueblo después de 20 años clama, Dios levanta a Débora. Es más, Débora se levanta como solución del Señor para el pueblo.
Débora, dice, surgió como una madre para Israel. Débora se levanta como una profetisa. Débora se levanta como una jueza y ahora como una madre para Israel. ¿Sabes qué? A veces nos quedamos en la excusa. Es que yo soy mujer, es que yo soy niño, es que... Cuando tú y yo somos parte de la estrategia del Señor. Y yo quiero, escucha eso, se lo quisiera hablar a cada uno de nosotros. Tú eres parte importante de la estrategia del Señor. Una estrategia bien práctica. Para que no te duermas el domingo, mira película el viernes. Práctica, están dormidos. Estrategias prácticas. Estaba tirándole contra los que se me están durmiendo, no se preocupen. Estrategias del Señor, de las cuales tú eres el protagonista. Tú y yo somos los llamados. Tú y yo somos los que tenemos que ser intencional. No estar esperando es que si otro lo hiciera, es que es el de acá. Tú y yo somos parte de la estrategia. Así como esta Débora que se levantó, hizo su parte. ¿Qué es tu parte? ¿Qué es tu parte en esa crisis familiar? No, es que si mi esposo fuera así. Es que Marta, tú no entiendes porque tu esposo es así, pero el mío es así. Es que, ¿cuál es tu estrategia? Y mientras pregunto, pregúntale al Señor. Tú eres la estrategia del Señor. ¿Qué es tu parte? ¿Qué es lo que tú debes hacer en esa situación? Que ha sido una crisis solapada que está ahí hace rato. Porque Débora se levantó. Débora se levantó y obró. Pero luego de Débora, la palabra de Dios dice que Dios le dice a Débora, llama a Barak. Barak era el comandante del ejército de Israel. Y le dice, dile a Barak que yo le voy a dar la victoria sobre Sísara. Y va Débora y le dice a Barak, Barak, el Señor te va a dar la victoria. Y Barak dice, yo voy a ir. Jueces 4:8. Yo iré, pero solo si tú vienes conmigo, le dice Débora. Y me encanta que sea ahí. ¿Crees que era alentador que en tu nombre como comandante del ejército quede ahí donde yo voy si una mujer va conmigo? Pero está en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos permite que en los momentos de crisis, que no nos sentimos con la valentía de hacerlo, podamos pedir ayuda. Dios nos muestra aquí a Barak diciendo, yo voy a ir, pero anda conmigo. Yo voy a ir, pero acompáñame. Y Dios también hoy te dice a ti, anda, sí, pero si estás con miedo, mira, pide ayuda. Oye, Paulita, mira, yo tengo esta situación en mi casa. ¿Puedes orar por mi familia? Claro que sí. Pastores, líderes, tengo esta situación en mi casa. ¿Pueden acompañarme? En esta temporada, ¿cuántos de nosotros hemos bendecido yendo a corte con otra persona que tenía que ir a corte? Porque a veces en la crisis da temor. No todos somos Déboras que se levantan. Muchos de nosotros podemos salir como Barak. Tenemos la asignación del Señor, pero necesitamos tal vez a alguien que nos ayude. Me encanta que esté ahí Barak, porque Barak se levanta con temor, pero se levantó. Buscó ayuda, buscó acompañamiento. La fe es levantarnos con las fuerzas que no hay. La fe es levantarnos con el temor que nos invade. Porque definitivamente la fe no es ciega. La fe es estratégica. Señor, ¿qué debo hacer? Revélame, Padre. Señor, ¿qué medidas debo tomar? Señor, revélame. Padre, ¿qué dice tu palabra? Ok, no sé mucho de palabra. Oigan, ¿me pueden aconsejar? ¿Qué creen ustedes? Ok, mira, oremos. La fe no es ciega, la fe es estratégica. Tú y yo debemos acercarnos al Señor en medio de las pruebas difíciles, pero también en medio de las pruebas las que son más fáciles o que ya nos hemos acostumbrado. Quiero darte otra cita. Habacuc, capítulo 12, versículo 1-3. Estrategias del Señor, estrategias del Señor. La estrategia que le da el Señor aquí a Habacuc. Le dice, mira lo que dice Habacuc. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia.
Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Aquí Habacuc sube a la tierra de vigilancia. Las ciudades tenían unas tierras, unas torres en donde se ponía el vigía a ver si quién venía, o ahí vienen unos que parece que nos van a atacar. Pero sabes que en nuestro día a día nosotros tenemos que subirnos a esa torre de vigilancia a ver dónde hay cosas que podamos hacer en lo espiritual, en lo físico. Señor, yo estoy ahí en mi torre de vigilancia, y esa torre de vigilancia implica nuestro tiempo con el Señor. Nuestro tiempo en donde estamos ahí. Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo te vas a manifestar? Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Estamos ahí montando guardia hasta que el Señor nos dé respuesta. Pero cuando el Señor le da respuesta a su queja, en el versículo 2 dice: entonces el Señor me dijo, mira, me encanta eso, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevarla a otro mensajero sin error. Quiero quedarme en la primera parte. Escribe la visión que Dios te da. Escribe la visión que Dios te da. ¿Qué te ha dado el Señor? Y si no te ha dado, es buen tiempo para que tú te pongas en tu torre de vigilancia y le digas: Señor, en mi vida espiritual yo quiero esto. Señor, con mi esposo, con mi relación, con mi situación de soltería, Señor, yo quiero esto. Escribe la visión, ponlo en oración. Me encanta como el Señor le dice a Habacuc, escribe mi respuesta. Otra versión dice: escribe la visión, escribe la respuesta del Señor. Yo siento que el Señor me quiere llevar a hacer esto. Ok, escríbelo y ora por eso. Escribe la visión implica tomarme un tiempo y decir: Señor, mira, mis finanzas están así. Padre, escribe la visión. Voy a hacer un presupuesto porque yo no puedo seguir viviendo con el cheque que no alcanza a fin de mes. Escribe la visión. Escribe la visión implica otra estrategia de planificación en las épocas difíciles. Escribe la visión. Es no solo soñar en que voy a hacer algo, es sentarme a saber cómo el Señor me puede ayudar, y yo oro por eso y el Señor nos bendice. Escribe la visión. Es una estrategia en donde tú pones esas situaciones que están teniendo problemas, pero le pides dirección al Señor y le dices: Señor, yo voy a empezar a visitar un terapista. Señor, yo voy a visitar un consejero matrimonial. Por favor, bendice esta visión. Señor, yo quiero estudiar eso. Señor, yo quiero salir con esta persona. Señor, yo tengo esta situación. Señor, escribe la visión. Después de haber estado en ese tiempo de vigilancia con el Señor, clamando al Señor, escribe esa respuesta, porque mira lo que dice ahí: para que otros la puedan llevar, para que el mensaje llegue sin error. Cuando tú tienes, mira, me encanta cómo lo práctico con lo bíblico, cuando tú y yo tenemos metas y sueños y las ponemos por escrito, tú sabes qué vas a hacer en un mes, tú sabes qué vas a hacer en 2, porque estás trabajando para esos planes que Dios tiene para ti. Y no vivimos el día a día sin saber a dónde vamos. Y después otros miran esa visión y yo en primer lugar tengo mi visión clara. Jóvenes, jovencitas, adultos, escribe la visión. ¿Qué quieres para ti mañana, el año que viene, 3 meses, en este año? Escribe la visión después de haber tenido un tiempo en la presencia del Señor. ¿Qué crisis tal vez hay como parejas y tenemos que decir: mi amor, tomémonos un café y conversemos porque esto no puede seguir así? Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar definitivamente al Señor, pero tal vez necesitamos consejería. Tengo problemas tal vez con esta situación, con esta sustancia. Escribe la visión: Señor, ayúdame a salir de esto. Voy a empezar a visitar Alcohólicos Anónimos. Voy a empezar a ir a Celebrate Recover. Yo no sé lo que sea el estratégico para tu crisis, la que nadie ve, la que nadie conoce, pero definitivamente pasa tiempos con el Señor y escribe la visión que Dios te está dando, porque como decía el versículo, es una visión para tiempo cumplido, futuro, y se cumplirá, dice la palabra de Dios. ¿Sabes que yo soy testigo de eso? Yo siempre hablo, pero yo cuando era soltera, yo oraba mucho por mi esposo. Mucho por mi esposo. Y también tenía mi hojita escrita ahí. Y cuando
me acuerdo que un día fui a mi grupo de jóvenes y dije, yo quiero orar por mi esposo. Fue la primera vez que así como lo dije públicamente. ¡Ay, qué vergüenza! Y me acuerdo que apuntamos la fecha. En serio, me da vergüenza, pero yo en lo privado yo chillaba y todo, Señor, ¿hasta cuándo me voy a quedar para vestir santos? Y yo escribí y oré al Señor y todo eso. Y fue mi grupo de jóvenes y le dije, chicos, y ya eran jóvenes adultos, yo era la más vieja del grupo, así que, pero éramos jóvenes. Y yo me acuerdo que ellos, yo era la líder, pero yo apunté ahí, teníamos un cuadernito y yo apunté la fecha en que empezamos a orar. Y gloria a Dios, yo pude apuntar la fecha donde el Señor dio respuesta a mi oración. Yo creo eso. Yo creo que cuando tú y yo escribimos la visión, el Señor luego nos trae a apuntar la fecha de cumplimiento. Su palabra son escritos que muchos se han cumplido y otros están por cumplirse. Estrategia del Señor. Escribe la visión. Escribe la visión para que en esta época de crisis tú puedas salir de una mejor forma, con un aprendizaje correcto y sano. El desafío de todas estas estrategias que el Señor nos da, creo que el desafío más fuerte es cuando tú y yo podemos ser la solución del problema. Esa es la parte más difícil, esa es la parte más desafiante, que tú y yo somos parte de eso. Porque quejarse es fácil, mirar lo que falta es fácil, lo que otro debe hacer es fácil saberlo. Pero ¿qué cuando es nosotros? Aconsejar a otros es fácil, pero qué difícil es aconsejarse a uno mismo. Pero tú y yo somos parte de la solución. Esa es la estrategia más difícil. Tú eres la solución de la mano de Dios. De la mano de Dios, porque solos no podemos. Tú eres la solución. Ser tú la solución. Cuando otras personas solo culpan, hablan de otra persona y tú dices, no, ¿sabes qué? Yo no recibo comentarios de otros. Cuando a mí me han dicho, pastora, si supieran lo que dijeron de usted. Digo, no me diga nada, ni quiero saber. En serio, yo le digo, no me diga nada. Dígame qué dijo usted de mí. ¿Me defendió? ¿Me defendió? Pues si no, no me diga nada. Nosotros podemos ser la solución, incluso en este tema tan ridículo como el comentar de otros. ¿Fui la solución? Hoy es el chisme más grande. Ay, es que esa pastora. Puchica. Si no, pregúntele a mi esposo. Es fácil estar en la crisis, familia, y quedarnos como que no pasa nada. Es fácil acostumbrarte a la crisis, pero ese no es plan de Dios. Por eso Él nos advierte, hey, en el mundo tendrán aflicciones, pero anímate. Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Él venció la dificultad para ti y para mí y quiere hacerlo vez tras vez. Dios quiere que tú y yo, ya gloria a Dios, mira cuántos testimonios nosotros tenemos como iglesia de esta crisis de ahorita de migración. Yo oro al Señor que no pase nada, pero todavía sigo orando. ¿Cuántos de ustedes vinieron fielmente todos los domingos cuando no podían hacerlo? Y aquí siguen el día de hoy. ¿Fue irresponsable eso? Puede que sí, pero también fue fe. Y yo te digo, yo oraba, ay Señor, Dios mío, que no pase nada, Padre. Yo oraba cada domingo, Señor, que nadie venga. Y no te estoy animando que tomes medidas irresponsables por si acaso. Lo que sí te estoy animando es que créele al Señor. Créele al Señor. Créele al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Créele al Señor. Créele al Señor. Levántate delante en medio de toda circunstancia. Esta Débora de la que te estoy hablando y que me encantaría que leas la historia es wow, me encanta esa historia. Léela, es increíble. Porque a la final, no te voy a matar al final si no la has leído. Ni Débora se lleva la victoria, ni Barak se lleva la victoria, sino que aparece otro personaje que se llama Jael. Léelo. Pero esa Débora que se levantó en esa época difícil del pueblo de Israel, esa época difícil del mundo, ella se llamaba Débora, mujer
de Lapidot. Así se la presenta ella. Débora, mujer de Lapidot. Y no se sabe, en verdad, si su esposo se llamaba Lapidot o si ella era una mujer de Lapidot. Lapidot significa fuego, antorcha. Débora era una mujer de fuego. Tú y yo tenemos a la luz de Él. Somos nosotros esa luz en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de la crisis. Somos esos que llevan el fuego del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Tú y yo somos esas Déboras de fuego. Y yo sé que tal vez te suene un poco raro si tú eres hombre, pero tú puedes ser ese hombre de fuego porque está lleno del fuego del Espíritu Santo de Dios. Así que quiero animarte que en esta temporada difícil que está terminando, podamos también sacar esas chiquitas que molestan. Hay un versículo que siempre prometo buscarlo y me olvido, y cuando llego aquí al frente digo, si lo pueden buscar, ese que habla de que quita a las zorras pequeñas de la vid, porque destruyen los campos. ¿Sabes que ves esas cositas pequeñitas que se ven tan lindas, pero que sabemos que no son buenas? Destruyen lo nuestro. En esta temporada difíciles, yo quiero animarte, iglesia, que tú aprendas a comunicarte no a la defensiva. Que no te aprendas, y eso lo he aprendido yo. Yo todavía sigo aprendiendo, es más. No, cuando me dicen algo, defenderme enseguida. Pero en esas temporadas de crisis aprendemos a no defendernos nosotros, sino permitir que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control. Por eso yo creo que Santiago 1:19 nos dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. En temporada de crisis, estrategias del Señor. En las épocas difíciles también de crisis, también tú y yo tenemos que ver otra estrategia, límites sanos. Tenemos que tener límites para sobrevivir, para prosperar en estos tiempos difíciles. Debemos entender que el amor no es decir sí a todo. A veces tenemos que decir no por sanidad a nosotros mismos. En épocas de dificultad tenemos que aprender a poner límites sanos. Así como Barak reconoció que él solo no podía, que necesitaba a alguien que lo acompañe. Así que la época de crisis también, otra estrategia es poder poner límites sanos en las situaciones que estamos atravesando. Y para terminar, quiero darte una última estrategia en estas épocas de crisis. Efesios 4:15 dice, más bien al vivir la verdad con amor. Mira, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En esas épocas de dificultad, Dios nos manda a vivir la verdad con amor. Date cuenta, verdad y amor. Verdad y amor. Porque la verdad sin amor es crueldad. La verdad sin amor es crueldad. No, es que yo les voy a decir sus verdades. Verdad sin amor es crueldad. Amor sin verdad es hipocresía. ¿Cómo lo estoy haciendo? Bien, lo estás haciendo bien. ¿Cómo me encantaría hacerlo como tú? Uy, ¿cómo predicó, Dios mío? Amor sin verdad es hipocresía. Verdad con amor es madurez. Y podría seguirte dando muchas estrategias que encontramos en cada página de la Biblia, pero quiero que podamos concluir ahí recordándote que en esta temporada tú y yo somos los protagonistas de nuestra historia, de la mano del Señor. El Señor quiere obrar. Yo quiero obrar en cada detalle, en cada situación, en cada necesidad. Él quiere, Él está ahí esperando por 20 años hasta que tú clames y Él suelte la bendición. Esperando hasta que tú te acerques ahora sí con todo.
Este es un tiempo, iglesia, me aprovecho de esta circunstancia que estamos saliendo para que no dejemos que la crisis pase como un entrenamiento, como la señora. No, sino como un entrenamiento para vivir nuestra vida hasta los 91 años, como el primer video. Esa señora del primer video, la que se ejercitaba y toda la cosa para poder caminar, hace poco vi su último video, estaban celebrando sus 92 años. Y camina mejor que yo esa señora. La crisis es un entrenamiento que nos fortalece si la agarramos adecuadamente, en dependencia con el Señor. Así que para terminar, mientras el equipo de adoración sube, yo te invito, como siempre, a escudriñar la palabra en casa. Pero quiero invitarte a que ahora puedas tomar un tiempo para meditar delante del Señor. ¿Qué crisis pequeñas tienes que enfrentar? Y si tal vez tú te dices, no tengo ninguna crisis. Puede que no. Pero también puede que ya te hayas acostumbrado a esa crisis, que ya. Pero hoy Dios quiere que digamos, no, Señor, esta es una crisis que está oculta.